Hola, mil bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por la ocasión del día de hoy. Quiero partir desde una escritura que nos va a dar no solamente el contexto, sino el título del mensaje. Solo voy a leer la porción de Primera de Juan y Romanos, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, y luego procederé a hacer una oración para pedirle a Dios que nos oriente en el estudio del día de hoy. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice: miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Verso 3: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, diga conmigo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, tenemos como un equito. Bajémosle un puntico a este. Ok, gracias. Versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bendito Dios, esta palabra para nosotros es todo un desafío religioso para muchos, un desafío ante la verdad, un desafío que manifiesta si realmente te conocemos. Pero queremos y anhelamos con nuestro corazón conocerte, anhelamos con nuestro corazón rendirnos a ti y que tú te reveles a nosotros. Tu palabra dice, Señor, que por tu misericordia no hemos sido nosotros consumidos, no hemos sido consumidos porque nunca han decaído tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Te pedimos que nos instruyas, que nos lleves al conocimiento de ti, Espíritu glorioso, que te reveles a nosotros y que glorifiques a Jesucristo y al Padre, Señor, en esta ocasión, en este día, en esta enseñanza y en esta vivencia que hemos de comenzar a partir de esta instrucción. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hijos de Dios es el tema. Hemos venido hablando venimos de una serie que le denominamos sujetos de su amor, sujetos del amor de Dios. Y hay un elemento
propiamente dicho en la Escritura, en la palabra de Dios, que nos lleva a entender que somos el sujeto de su amor porque somos hijos. Somos el sujeto del amor de Dios porque somos hijos. Quiero retomar la lectura de Primera de Juan capítulo 3. Esta es una reflexión que Dios quiere que hagamos, créanme. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a dejarlo hasta allí, por ahora. Pero mire, la Biblia nos está poniendo a hacer un alto en el camino, un alto de reflexión, y nos lleva a pensar justamente sobre este acto. ¿Qué significa? ¿Qué significa el ser llamado hijo de Dios? Nosotros, dentro de los clichés evangélicos, dentro de las muletillas que solemos usar como cristianos a lo largo del tiempo, se nos ha hecho muy trivial, muy común, muy corriente a nuestro lenguaje determinarnos, sabernos, conocernos, apropiarnos de esa expresión de ser hijo de Dios. Soy hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Y usualmente lo usamos a conveniencia, ¿sí? Usualmente nunca queremos que sobre nuestra vida pese una expresión como, uy, no soy un hijo de Dios, porque sabemos lo que eso implica. Sabemos que significa estar lejos de la familia de Dios, lejos de la ciudadanía del cielo, lejos de las bendiciones, lejos de la salvación, lejos de Jesús, lejos de todo. Y obviamente ninguno quiere para sí eso. Todo lo que queremos es apropiarnos de tal vez un título que va mucho más allá de un título. La Biblia dice, deténgase a pensar por un momento sobre eso y reflexione. Tiene que ver el tan exagerado amor de Dios para que usted sea llamado hijo de Dios. ¿Qué está implícito en esto? Mire cómo dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Este es un versículo, un pasaje bastante conocido. Miren lo que dice el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo será que la Biblia nos da o usa un término súper amplio porque no encuentra un término apropiado para valorar la dimensión del amor de Dios? ¿Cómo será que el versículo 16 dice de tal manera? O sea, no encontró un término apropiado para valorar la dimensión del amor de Dios. El amor de Dios es tan grande, y entendámoslo, volviendo a Primera de Juan, bueno, regresemos en nuestra mente. Primera de Juan dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es lo que nos costó el titulito, nada menos ni nada más de ser hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sabe qué significa unigénito, verdad? Único hijo, eso es lo que significa, unigénito. Tenemos en la Biblia dos expresiones respecto a los títulos de los hijos, como el primogénito o el unigénito. La Biblia habla de Jesús como el unigénito, hijo de Dios, el único hijo de Dios. ¿Cómo nosotros entonces llegamos a ser hijos de Dios
si la Biblia dice que Dios solamente tiene un solo hijo? Hagamos una pausa aquí, acompáñenme a Gálatas capítulo 1. No es capítulo 1, es capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama en nuestro ser, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Empecemos a analizar un poco que dice la Biblia que nosotros fuimos hechos adoptados hijos de Dios. Para nosotros tal vez el criterio de adopción nos genera un pensamiento referente a que es una categoría inferior de hijo. Pero, aunque evidentemente Jesús es el único Hijo de Dios, Dios nos confiere el título de hijo como si fuéramos hijos naturales. Porque mire cómo lo dice. El versículo 5 dice, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama en nosotros, Abba Padre. Esta expresión Abba Padre del arameo tiene una connotación que se orienta al sentido de no de padre putativo, no de padrastro, sino enteramente con naturaleza papá. Padre, eso significa. Algunos tratan de decir que este pasaje lo que significa es papito. No es correcta la traducción, y yo sé que esto suena muy bonito, muy romántico, pero no es una correcta traducción. Si nos vamos al término propiamente dicho, cuando dice la Biblia que clama en nuestro corazón, desde nuestro ser se clama Abba Padre, estamos diciendo papá con toda la naturaleza que eso significa. Mi papá, no mi padrastro, ¿sí? La expresión padrastro sería genuina para los hijos que han sido adoptados, pero la Biblia dice que nos dio una naturaleza espiritual. Ojo con esto, una naturaleza que es casi como si nosotros hubiésemos recibido la genética de Dios. Escúchenme. Voy a hacer una reflexión breve referente pues a la biología, a la anatomía. Todos llevamos en nuestro ser la genética de nuestros padres y también de nuestros abuelos. Se dice que hasta la cuarta generación hacia atrás prevalecen los genes en nuestro ser. Nosotros tenemos genes que están incorporados de una cuarta generación, incluso de hasta una cuarta generación hacia atrás. Allí están nuestros genes. Nuestra genética no solamente habla de la obligada estructura fisiológica de la fisionomía del ser humano. Habla incluso, nuestra genética habla de comportamientos, de hábitos, de actitudes. Si se incorpora en nuestra genética, en nuestra biología, en nuestro cuerpo físico, rasgos de nuestros parientes, también debemos notar que no solamente los rasgos físicos, sino aspectos de la personalidad de un cúmulo de ascendentes nuestros
también está allí plasmada. Ahora bien, usualmente en las familias habrá algún rasgo distintivo en el punto físico que nos puede decir: yo pertenezco más a la línea de la familia ascendente de mi papá o más a la línea ascendente de mi mamá. Todos tenemos algún rasgo físico, bien sea el tipo del cabello, la forma como está la nariz, cómo tenemos las orejas, etcétera, etcétera, el color de los ojos, inclusive hasta la forma de caminar. Inclusive eso también se afecta. Y con el tiempo tal vez nos hemos percatado, cuando vamos madurando, que hay unos comportamientos en nosotros que uno dice: esto es de fulano de tal, de mi papá, esto es de mi mamá, esto es de mis abuelos, yo vi esta particularidad en algún abuelo. Eso es indisoluble, se puede transformar, la genética puede cambiar, usted puede cambiar sus hábitos, usted puede cambiar sus modos de vida, la forma de sentirlo puede cambiar. Lo físico, ¿qué le vamos a hacer? Se puede modificar, pero de otra manera, no es el tema. Pero como le digo, llevamos una genética, una estructura genética que nos, de alguna manera, ¿cómo lo digo? Nos predispone a ciertos comportamientos. Y eso nos marca que somos de tal o cual familia. Pero cuando nosotros somos hijos adoptados de Dios, hablando en el plano natural, cuando un hijo es adoptado, no guarda ningún parecido de forma genética con la familia que lo adoptó. Ninguno. Es obvio, no viene de esa genealogía. Pero aunque Dios nos ha adoptado, ha puesto en nosotros, escúcheme, la naturaleza de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es el Espíritu Santo? Dios mismo. En pocas palabras, permítame decirlo de esta forma para que lo entendamos: Dios ha puesto en nuestro ser la genética de Dios. El Espíritu Santo es la genética de Dios, porque incorpora en el Espíritu de Dios todo el que es Dios, todo quien es Dios. Ahora bien, esa genética me debe llevar a ser transformado a la imagen de Dios, no necesariamente a ser Dios, pero sí transformado a la imagen de Dios. Para que eso se pudiera dar, yo sé que me estoy extendiendo un poquito, pero es necesario que esto quede claro. Entendamos que para poder ser llamados hijos de Dios, para que tengamos incorporado en nuestro ser toda la genética de Dios mismo, Dios ha hecho algo, una irrupción abrupta, como lo decía en otro mensaje. Ha irrumpido de manera abrupta en la historia de la humanidad. Es que nosotros somos por naturaleza pecadores. Tenemos una tendencia a pecar, esa es nuestra naturaleza. Bueno, tengo que darle un texto para aclarar un poquito esto que estoy diciendo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Escuche esa expresión, vendido al pecado. Tengo en mí una naturaleza que es tan traicionera que me vende en cualquier momento que haya un postor. ¿Usted ha leído, cuántos han leído la historia de José que fue vendido por sus hermanos? Yo creo que todos conocemos esa historia. Uno dice, por ahí está en Génesis, y se cuenta la historia
de que un hombre fue escogido por Dios para tener unos sueños y unas visiones que hablaban del futuro que había de tener en el Señor, que Dios lo llevaría a ocupar una posición de privilegio muy grande. Pero los hermanos sintieron envidia de eso y empezaron a cargarle un poquito de malestar al punto de que quisieron matarlo. Lo dejaron por allí abandonado en un pozo y al final alguien quiso sacar provecho de eso y dijeron más bien, en vez de dejarlo allí que se muera, por pura envidia, lo sacaron y lo vendieron a unos comerciantes. Qué hermanitos esos, ¿no? Qué belleza. Con hermanitos así, ¿para qué enemigos? Los propios hermanos lo vendieron, sacaron provecho económico. El punto es que nosotros tenemos en nosotros mismos una naturaleza que nos está vendiendo permanentemente, escúcheme, al peor postor. Continuamente hay una naturaleza en nosotros que nos está traicionando y que nos está vendiendo casi que en promoción, en oferta, en rebaja. Damas y caballeros, señoras y señores, señoritas, cualquiera que me dé cualquier propuesta, lo estoy soltando, lo estoy entregando, lo estoy regalando. Vea, que ya nos vamos. Esta es la última oportunidad, la última oportunidad del siglo. Usted nunca puede desperdiciar un papayazo como este. Damas y caballeros, señora, señorita, usted que anda buscando descuentos, oportunidades, aquí está. Lo vendo. Esa es nuestra naturaleza interior, nos está vendiendo y dice de continuo al pecado. ¿De quién me tengo que cuidar si no es de mí mismo? Esta es la verdadera lucha espiritual, la guerra espiritual. Tenemos un ser traicionero en nuestro interior. Volvamos a Romanos capítulo 7, verso 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. La carne es una naturaleza espiritual. De una naturaleza espiritual, porque hay gente que piensa que la carne es el cuerpo físico, porque no es que esto es de carne. Cuando usted va a la carnicería y dice, deme una libra de carne, y cuando usted ve que alguien se accidenta y se compara, entonces la carne es carne. Ah, pues carne. No, la carne es una naturaleza espiritual, algo que está dentro de mí, ¿sí? Que ocupa un lugar ahí en el espacio, que literalmente me vende al pecado, que me impulsa a fallarle a Dios. Versículo 15, dice, lo que hago no lo entiendo. Yo no sé cuántos se identificarán con este pasaje. Miren lo que dice Pablo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. ¿Cuántos se han sentido en algún momento como diciendo, pero yo por qué obro así? Pero yo por qué le respondí así? Pero yo por qué me comporté así? Si yo no quiero ser así. ¿Cuántos en algún momento se han sentido así? Qué pena, vean. Nos hemos sentido como traicionados por nosotros mismos. Estamos adicionando crecimiento espiritual a nuestra vida. Queremos mejorar y de repente la embarramos. Me llevo de una idea de hace mucho tiempo, y es que la Biblia dice que Dios nos hizo del barro. Dios nos hizo del barro. Así que es natural que cada vez que nosotros metamos la mano en algún asunto la embarremos. Somos de barro, es nuestra naturaleza. Créanme. Pero hay gente que a veces es demasiado dura consigo mismo y aunque reconoce esa condición de debilidad humana que es la carne, no se admite un solo desacierto. No quiero ser malentendido con lo que estoy diciendo. No le estoy diciendo que consienta todos sus pecados y que usted se tire sencillamente al abandono diciendo, bueno, esto es algo que no puedo cambiar. Soy así, el pastor dijo que siempre que meto la mano la voy a embarrar, siempre. Por más que quiera, no lo voy a lograr, ¿sabes? No eres tú, soy yo. Y encontramos justificaciones y argumentaciones que nos van a llevar en un declive de una naturaleza perdida que nos va a llevar a una condenación. De lo que quiero hablar justamente hoy es eso,
de ser hijos de Dios. Porque en unos momentos hablaremos de lo que es la gracia barata, porque hay una gracia que se está ofertando, casi como que Dios estuviera ofertando gracia. La gente piensa que la gracia es un derecho del hombre, un derecho que al hombre le pertenece y Dios tiene que tener gracia, Dios tiene que salvarle, Dios... Tenemos que empezar a reconocernos como hijos de Dios y lo que significa la gracia, que es un favor excepcional, y lo voy a adelantar de una vez, para que podamos vivir para con Dios. Eso es la gracia. Un regalo que nos faculta a vivir con Dios y a tener comunión con Dios. Sigamos leyendo Romanos 7:16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo deja claro que hay una parte en mi ser. Yo tengo una naturaleza espiritual. Soy espíritu, soy alma, soy cuerpo y soy carne. Hay un error de algunas personas que piensan, y ese es un error en los evangélicos que tiene raíz, bueno, tengo que decirlo y usar los términos apropiados. La teología evangélica, cuando habla de la naturaleza del ser, habla de que el hombre es un ser dicotómico o tripartito. Esa es la teología evangélica. Dicotómico dice que tiene dos naturalezas, la espiritual y la material. Otros dicen que el ser es un ser tripartito. Tripartito que tiene tres partecitas: espíritu, alma y cuerpo. Porque está justificado por allá en un pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 5, que dice: y todo nuestro ser sea guardado, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día de Jesucristo. Y hay quienes dicen, ese pasaje dice, vea, todo nuestro ser, clarito. Dice todo nuestro ser, significa que todo nuestro ser, todo lo que me compone está escrito allí, espíritu, alma y cuerpo. Entonces si ahí dice que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, significa que todo mi ser es espíritu, alma y cuerpo, no hay más. Pero eso lo tomaron de la doctrina de la teología católica, y estos a su vez, los teólogos católicos, lo tomaron a su vez de la filosofía griega. Cuando usted va a analizar un poquito eso en teología, se dará cuenta que fue Sócrates el que habló de esto. Y los evangélicos, traídos de las narices, llenos de ilustración, de conocimiento y de sabiduría, no se querían quedar atrás de los sabios del mundo. Entonces ellos ahondaron y profundizaron en la teología, y esta a su vez en la filosofía, y fue Sócrates el que resultó con ese cuento. Y el hombre estaba bien equivocado, déjeme decirlo. Y desde Sócrates, los teólogos católicos y los teólogos evangélicos están bien equivocados, porque no es así. Búsquelo, lo puede buscar por internet, si bien recuerdo se llamaba la discrepancia áurega de Sócrates. Es que yo estudié filosofía. Resulta que, bueno, no me voy a meter en eso para explicarlo, pero usted lo puede indagar, investigar. Él habla, una aurega es una carroza que era tirada por caballos, y así el hombre trata de darle explicación a cómo se maneja el ser individual. Pero cuando la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, ayúdame con el pasaje que no lo tengo presente. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 22, 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ayúdame. Creo que es 23. 19. Ah, sí, ahí estaba. ¿Era ese? No. Ahí está. Porque te decía que era 23. Y el mismo va. Bien. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, bueno, aquí dice sin mancha, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí lo que está hablando es de las áreas que pueden ser guardadas irreprensibles hasta la venida de Cristo. El espíritu, el alma y el cuerpo. Escúcheme, la Biblia habla de la santidad del cuerpo. La Biblia habla de guardar en santidad el alma, guardar en santidad el cuerpo, guardar en santidad el espíritu. Esas son las tres únicas áreas que pueden ser guardadas irreprensibles. Pero esto no es todo nuestro ser. Este es todo nuestro ser que puede ser guardado irreprensible. Hay otra esencia, una naturaleza en mi ser que se llama la carne. Y Pablo le dice acá, el pecado que mora en mí. Antes de conocer a Jesús, yo vivía en esa naturaleza espiritual. Eso se llama la condición de muerte espiritual. Es decir, el Espíritu de Dios no estaba en mí. El Espíritu de Dios no podía estar en mí. Esta naturaleza de la carne lo que hacía era que dirigía completamente mi vida. Y mi vida era llevada sencillamente a los deseos, dice la Biblia, la voluntad de los pensamientos y de los deseos de la carne. Y dice incluso la Escritura que por eso éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, porque hacíamos la voluntad de nuestros pensamientos y de nuestros malos deseos. Sencillamente nosotros éramos impulsados hacia lo malo. Esa es nuestra naturaleza. Eso sigue estando allí. Eso solamente se acaba cuando Cristo venga, que la carne dejará de ser, dejará de existir. Es allí donde ocurre un misterio espiritual que es el matrimonio. Los dos serán una sola carne. Eso es un vínculo espiritual que en otro tema he explicado. El matrimonio bíblico se llama y estará disponible en este canal. Tengo unos videos allí que son del matrimonio bíblico. Hablan profundamente sobre este tema y que prontamente los encontrará en el canal de YouTube de la iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia. Ahora bien, esto viene a que en nuestro ser tenemos un impulso a fallar. Es una naturaleza caída, dice la Biblia, y Pablo lo dice. Ahora, no soy yo el que hace aquello malo, sino el pecado que mora en mí. Yo tengo que tener claro esa realidad. El pecado mora en mí. Versículo 18 de Romanos capítulo 7. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. Diga conmigo, en mi carne no habita el bien. En mi carne no habita el bien. ¿Cuál es la naturaleza que está en mi ser en la que no mora el bien? Se llama carne. Eso es una fuerza que me puede impulsar a vivir una vida desordenada. Sigamos leyendo. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Imagínense la fuerza que tiene la carne que puede tomar la voluntad. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mire esa expresión. El hombre interior. Está hablando de la naturaleza espiritual nuestra. Según el hombre interior, llámese alma o llámese espíritu, los dos conforman el ser interior mío. Dice, el querer, versículo 22, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa expresión que está en mis miembros hace referencia, ahí sí, al cuerpo. Cuando Adán pecó, surgió la naturaleza de la carne, es decir, un impulso hacia lo malo. Y esa naturaleza de la carne está apegada al cuerpo.
está relacionada con el cuerpo. La carne no es el cuerpo, pero está ligada al cuerpo. Por eso muchas enfermedades provienen de la parte espiritual. Muchas. La manera como no manejamos el ánimo, cómo no manejamos el estrés, puede enfermarnos. Jesús habló de espíritu de muerte, espíritu de enfermedad. Se refirió con términos propios hacia eso. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte o de esta carne de muerte? Gracias doy a Dios, aquí está la clave, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Aquí lo que está diciendo es, escuche, yo tengo una contradicción en mi ser, yo quisiera hacer lo bueno, pero no lo logro hacer. ¿Quién me puede librar de esto? Y allí establece con claridad, dice, gracias a Jesucristo. ¿Por qué gracias a Jesucristo? Tuve que ir a dar toda esta vuelta para entender lo que decía en Gálatas, el pasaje de Gálatas en el que estábamos. Por favor, acompáñenme. Capítulo 4, el versículo 6 dice, y por cuanto somos hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, por eso dice esto, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Mire el antónimo que propone ante esclavo. No dice libre, dice hijo. Dice, ya no eres esclavo, sino hijo. No dice, ya no eres esclavo, sino libre. Está diciendo, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Atento. Esto me llevó mucho tiempo, pero era necesario. El texto propone que por lo que naturalmente soy, naturalmente tengo. El texto propone lo que naturalmente soy, entonces naturalmente tengo. Esto es un tema que debemos tocar, porque nosotros tenemos que ser bendecidos o bendecidos. Punto. Yo no quiero que nosotros juguemos a la iglesia. Mejor, corrijo. Dios no quiere que su iglesia juegue a la iglesia. Dios quiere que la iglesia sea iglesia bendecida, ocupando la posición que debe ocupar, y que Dios sea glorificado y que Dios sea manifestado en la iglesia. Pero hay algo que nos impide. Y hay un engaño que hoy la falsa gracia, tengo que llamarle así, la gracia barata, está enseñando a que la gente se conforme con una naturaleza que creemos que no podemos dominar. Eso es mentira. Eso es mentira. Y escúcheme, y tenemos que sacudirnos, porque sí o sí tenemos que dejar de ser esclavos para que, siendo hijos libres, seamos bendecidos. Hagamos un retroceso. Hoy empecé el mensaje como el cangrejo. Vamos a Gálatas capítulo 4, donde estamos, pero en el versículo 1. ¿Por qué dijo ya no son esclavos? Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, diga conmigo, heredero niño. Diga conmigo, heredero pero niño. Entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo. Diga conmigo, el esclavo
Y el niño, aunque sea heredero, están igualitos. Están igualitos. Diga conmigo, ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo. No debería serlo. Escuche. Esto es esto se llama un axioma, una verdad irrefutable. El colombiano le llamaría esto algo impajaritable. Pero también le digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Diga conmigo, señor de todo. Diga conmigo, heredero niño, señor de todo. ¿Alguien niega que es señor de todo? No, es señor de todo. El niñito es un señor, es señor de todo. Pero lo que pasa es que nadie le puede llamar señor todavía. Nadie puede respetar su posición. Ni el diablo. Y resulta que hay una iglesia que está jugando a la iglesia y no es respetada. Porque no está tomando la heredad que le corresponde. Porque la iglesia está siendo infantil en cuanto a un poco de criterios. Estamos jugando a la iglesia pensando que la iglesia solamente debe ser un recinto de diversión, de un momento grato, agradable en la semana. El mundo es muy difícil, la vida es muy chocante y necesitamos un momento de esparcimiento para el alma. Escúcheme, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos fue dado, todo. Y yo me rehúso a creer en el Dios de los cómics que la iglesia de hoy nos está presentando, un Dios que quién sabe estará ocupado siempre en cualquier otra cosa. Pero no se manifiesta como es Él realmente. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está el Dios del Antiguo Testamento? Lo que pasa es que nosotros nos justificamos como evangélicos diciendo, no, es que eso era en otro tiempo. Ahora los tiempos son diferentes, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay dones, ya no. Los teólogos tratan de justificarlo, porque la mente no les da a entender qué pasó con ese Dios. ¿Qué pasó con ese Dios? Escúcheme, Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. Dios no ha cambiado y Dios no nos rebajó la categoría, el que nos dio el espíritu, su genética para que le podamos decir papá, padre con toda naturalidad, es el mismo. Es el mismo. Los que hemos cambiado somos nosotros. ¿Y sabe cómo hemos cambiado? Hemos rebajado la verdad a la mentira y nos estamos creyendo unas supuestas condiciones con pura alaraca evangélica. Soy hijo. Muéstremelo. Yo digo amén, yo digo aleluya, yo tengo Biblia, yo me congrego, yo me sé los coritos. ¿Será que es esto? ¿O será que es una vida de mayor poder, de mayor grandeza, de mayor bendición completa? Ahora, resulta que para alcanzar esa vida hay que tener mucho sufrimiento y sacrificio. Escúcheme, hoy ya no alcanzo, ya estoy acabando, ya me toca acabar. Pero como le dije, grábese esto, por ahora que nos quede esto en la mente. Si hijo heredero, si tengo claro lo que soy, también debo tener claro lo que es para mí. Y yo no voy a perder absolutamente nada. O nos comportamos con carácter como hijos de Dios para ser las personas que Dios quiere que seamos y veremos a Dios ser como realmente Él es. ¿O en qué estamos? Dios está trayendo un tiempo que en lo personal me ha placido a mí por un estudio que estoy haciendo llamarle Días de Elías, del profeta Elías.
Porque la Biblia dice que Dios enviaría al profeta Elías antes de que Jesús viniera. El Señor Jesucristo dijo que Elías era Juan el Bautista antes de que viniera, porque dice Malaquías que enviaría antes de la venida del Señor al profeta Elías. Pero cuando usted mira un poquito cuál es el ministerio de Elías, del espíritu de Elías, es hacer, como lo dice Isaías, hacer que todo lo que esté elevado se allane, que todo lo que esté por allá hecho un surco venga a tomar su lugar, que todo lo que esté torcido se enderece, enderezad sus sendas, dice la Escritura, antes de la venida del Señor. Y Jesucristo va a venir, y dice la Biblia que Jesús va a venir por una iglesia gloriosa, que no tenga mancha y arruga, pero dice gloriosa. Hay algunos que piensan que anda una santidad, y la santidad no solamente significa integridad moral. Santo significa apartado, y todo lo que Dios ha apartado para nosotros es algo excepcional, una vida excepcional, y Dios quiere que alcancemos esa vida. Discúlpenme la expresión, Dios no quiere que seamos cristianos mediocres, que lleguemos a alcanzar un nivel de vida que Él compró para nosotros porque le costó mucho, y que es vergonzoso que un creyente no quiera esa vida sabiendo que a Jesús le costó tanto. Es como decir, ¿sabes? No, Señor, está bien, gracias por haber muerto por mí en la cruz, déjame así nomás, yo pecador me confieso, yo no puedo cambiar todo esto, acéptame tal como soy. No. Dios quiere hacerte saber que en ti reside un potencial, una capacidad que se llama poder de Dios para salvación, poder de Dios para salvación, para que cambiemos todas esas manías, formas de pensamientos que tenemos, formas de considerar a Dios. ¿Sabe por qué Dios está restaurando tanto? Alguien me escribió por allí, que no es de por allá, un país X, y escribió como que gloria a Dios que Dios esté restaurando. Bueno, no son los términos propios, pero luego de una enseñanza que transmitimos en vivo por YouTube, decía que le da gracias a Dios, que le da gloria a Dios, porque Dios está restaurando su iglesia y su santo nombre, era algo así. Y estaba en tanta consonancia porque mi oración últimamente ha sido: venga a nosotros tu reino, que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea santificado. Y esta persona lo entendió. Y esa persona hizo un comentario respecto a un video que tenía que ver con diezmos y ofrendas. Yo en algún momento quité los comentarios respecto a eso, porque yo no estoy para escuchar la opinión de lo que la gente cree que debe ser la palabra de Dios. La gente que ame, la Biblia dice que el que ama la palabra, para él la palabra es hermosa, pero los que no van a tropezar, y yo sé que hay gente que nació para tropezar y estarán tropezando todo el tiempo en eso, siempre van a tropezar. Entonces me tiene no sin cuidado, porque sí oro por las personas que escuchan el mensaje. Pero yo dije, esa persona la ha entendido y lo ha entendido. Yo le doy gracias a Dios, no sé quién sea esa persona por allá de Centroamérica. Y yo le doy gracias a Dios porque alguien se atrevió a escribir un agradecimiento, sencillamente. Gracias por eso. Y créame que cuando comenzamos la serie de los diezmos y las ofrendas, de Dios te quiere bendecir, o Dios te quiere bendecido, como empezamos, Dios te quiere bendecir, es aprender a darle a Dios el lugar que le corresponde, y que no trates a Dios como a ti te plazca, porque Dios es Dios y Dios es soberano, y Dios no está pidiéndole limosnas a nadie. La obra de Dios es la obra de Dios, y la gente tiene que aprender a valorar a Dios, porque si no respetan a Dios, no respetan a nadie. Si no temes a Dios, ¿qué va a suceder contigo? Y todo tiene que ver con esto, con cómo tratamos a Dios y cómo nosotros
nos concebimos, no podemos permitir que una mentira tome nuestra mente diciendo, no podemos vencer este pecado. Dios, yo sé que Dios es tan bueno, que Dios tendrá misericordia de mí y Dios, bueno, me hará llegar al cielo de cualquier manera, pero Dios sabe que estoy intentando. No. La realidad es que sin santidad nadie va a ver a Dios. Pero otra realidad es que nosotros podemos superar todas nuestras fragilidades porque no somos esclavos, decía allí, sino que somos hijos. Por cuanto ya no somos esclavos, sino hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esa es la clave, que usted tenga una relación con Dios. Por eso el diablo quiere, y lo digo así, el diablo quiere minar tanto la relación de los creyentes con Dios. Los quiere volver religiosos a toda carrera. Los quiere volver sencillamente enajenados, que piensen que están bien. Porque Él sabe que el día que Dios realmente prospere a un creyente, la avaricia y la idolatría al dinero se va a acabar en la tierra. Escuché un predicador que se ufanaba de conocer mucho de la Biblia, pero la tergiversa como él solito. Predicador que le encanta decir que somos Jehová Junior. Eso lo escuché hace tiempo. No es reciente. Pero él decía que cuando habló sobre esta situación particular, la gente, un hombre, un empresario, le decía, usted debería ser el ministro de Economía de esta nación. Porque Jesús dijo que el Señor Jesús dice que llega la noche cuando ya nadie puede trabajar, 12 horas tiene el día. El Señor Jesús habla allí diciendo que 12 horas tiene el día, llega la noche cuando nadie puede trabajar. Y él dijo, ¿qué tal? ¿Cuántos serían buenos empleados de Jesús? Jesús dice que la jornada laboral es de 12 horas. ¿Cuántos saben que es ilegal? Es ilegal una jornada de 12 horas. En Colombia y en varios países hay una legislación que prohíbe. Y ese hombre decía que para ser un verdadero cristiano deberían trabajar 12 horas. Y los empresarios avariciosos que estaban allí lo aplaudieron. Dijeron, claro, usted debería ser el ministro de Economía. Porque los legisladores que han estudiado esto se han dado cuenta que los hombres no tienen vida de familia, no tienen salud y demás, que eso es una explotación. Hay unos países donde sí, explotan a la gente. Pero ¿sabe qué pienso yo? Que un cristiano que no fuera avaricioso, que no fuera idólatra, que no fuera avaro, yo le podría dar tanta riqueza, tanta, que abunde como para tener jornadas de 6 horas para sus trabajadores, de 6 horas. Y que le pague, cuando el Señor Jesús habló de ese pasaje, de un obrero que lo contrató a la 11ª hora, le pagó lo mismo que le pagó a todos los obreros que trabajaron en la viña durante todo el día. 1 hora solamente de trabajo y le dio todo el salario de todo un jornal. Pero es que al diablo no le conviene eso. Por eso es que la gente que no lo entiende se aferra a nada, a un papel. Nunca van a ser prósperos, jamás, porque son avaros, son idólatras. Nunca no serán prosperados, nunca. Antes se les cerrará las puertas, créalo, entiéndalo. Se les cerrará las puertas que Dios abre, porque Dios abre puertas y nadie cierra, y Dios cierra y nadie abre. Cuando Dios cierra, es mejor que Dios no cierre. No aprovechemos, como digo, no nos aprovechemos de la gracia y del favor de Dios. Dios quiere bendecir tanto a una persona, prosperarlo tanto, que una persona pueda vivir realmente, créame, siendo multivillo bendecido, como digo yo, multivillo bendecido, con el 1%. Con el 1%. Yo he conocido gente, y no viven de cualquier manera. Estamos hablando, y yo le digo, los he conocido personalmente. He tenido trato con ellos, he trabajado con ellos,
gente que tiene su avión propio, gente que tiene sus empresas, que son muy prósperos. Y un hombre me dijo, yo solo vivo con el 10%, yo a Dios no le doy el 10%. Y mire cómo vive. Lo llevé en mi carro, íbamos a un cierto lugar y tenía varios anillos, él es americano, tenía muchos anillos. Un solo anillito costaba 2 veces lo que costaba mi carro. Mi carro era nuevo, un buen modelo, clase media alta, pues, el carro que tenía. Un solo anillito costaba casi el doble del carro mío. Entonces le dije, apóstol, vamos para un lugar bastante peligroso. Deberías quitarte tus anillos, tus cadenas. Y él me quedó mirando así. ¿Con quién andas tú?, me dijo. ¿Con quién andas tú? Tus temores dicen quién te respalda y quién te resguarda. A mí me dejó callado, me bofeteó hasta que no más. Y él decía que a él era su concepto, porque era muy duro hablando. Ustedes son tan miserables que a ustedes no les da nada darle a Dios el 10%. A mí me da vergüenza, él decía. A mí me da vergüenza darle a Dios el 10%. Y por eso no van a salir de esa miseria, dijo. Así nos dijo. Por eso nunca van a salir de esa miseria. Nunca. Yo ahora tengo que llegar a mi ciudad y tengo que cambiarle una llanta a mi avión. Hizo la conversión, 25 millones de pesos, una llanta. Una llanta. Dijo, por eso nunca van a tener un avión ustedes, nunca. Porque son tan miserables, se pegan de moneditas así. Les decía, porque ustedes solamente dan moneditas. Y jamás van a hacerlo. ¿Por qué? Porque no habían cambiado su mentalidad. Él decía, a mí me da vergüenza darle a Dios el 10. Él es tan bueno. Y sí, es empresario, aunque él no se ocupa de esos negocios. Decía, ¿cómo se puede hacer? Él entendió. Pregúntele si sus empleados ganan poco. Ganan muchísimo, porque es generoso. Es el principio de la prosperidad, la generosidad. Solo por hablar de un tema, pero la Biblia dice que somos herederos y herederos de muchas cosas. Hijos, herederos. El mensaje, hijos, y si hijos, herederos. Hoy vamos a comenzar esta serie que en un principio va a incomodar un poquito, pero créanme que nos va a llevar a vivir una vida de excelencia, de tanta bendición, porque no podemos nosotros sabotear la bendición que Dios ya compró para nosotros. Hay algo que la sabotea, y tiene que ver con la forma de vida que nosotros llevamos. Vamos a empezar a vivir una vida excelente, una vida que Dios quiere que le honre. Él quiere que nosotros vivamos esta vida. Y créame, Él es el más empeñado en que disfrutemos la prosperidad. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver a nuestros hijos arruinados, arrancados, enfermos? Yo creo que ninguno de nosotros, ninguno. El Padre no solamente pensó en esto. El Padre envió al Hijo a morir en una cruz para que seamos llamados hijos. Mire cuánto amor. Quisiera adelantarles solamente algo, pero solamente me lo guardo. Hay un pasaje donde el Señor nos pone a pensar en eso. Mire cuánto amor nos tiene el Padre que nos llamó hijos. Y luego por allí nos dice en otro pasaje, bueno, ya se lo voy a adelantar. Miren las aves. Ustedes valen más. La vida que yo tengo que vivir tiene que ser una vida de valor. No me puedo vender al pecado. No me puedo dejar traicionar por el que me vende al peor postor. Tengo que tener carácter y decir, Dios compró para mí una vida excelente y me entrego completamente por esa forma de vida que Dios compró para mí, como decíamos algún día, por la vida hasta la vida misma. Por esa vida hasta la vida misma. Así que no se rinda. Vamos a alcanzar todo de Dios. Y créame, es posible.
Hay solamente una clave: relación con el Padre, relación con el Padre. Tenemos que aprender a tener relación con el Padre. Hay gente, hoy en día las modas enseñan muchísimo a relacionarse con el Espíritu Santo. Sí, es muy importante la relación con el Espíritu Santo, pero hay gente que no se sabe relacionar con el Padre. No se sabe relacionar con el Padre. Eso lo vamos a aprender en las siguientes entregas, así que haga el deber por congregarse, por asistir a la iglesia. Voy a suspender las transmisiones, solamente voy a hacerlas de carácter privado, para algunas personas que por fuerza mayor no pueden estar en la celebración, pero para que todos hagamos el deber de asistir, porque algunas personas, Dios ha sido tan bueno y nos ha dado un lugar precioso, un buen espacio, pero si la gente no siente que se muere de hambre por la palabra, la gente se relaja. Y queremos que la gente tenga hambre y sed por la palabra. Queremos que la gente se congregue, asista, apoye, evangelice, visite, para que podamos ver lleno de la gloria de Dios este lugar. Amén. Y nuestras propias vidas llenas de la gloria de Dios. Padre Santo, gracias, porque tú, Señor, nos guías en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy de manera excepcional, Señor, hemos reflexionado sobre lo que significa ser un hijo tuyo. Cuán amor, mira, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un privilegio y un honor que no queremos desestimar, que queremos honrar y que queremos caminar en esa dimensión de honra, porque tu palabra ya nos lo dijo hoy: si hijos, herederos. Y cuán grande es la herencia que tú nos has dado, cuán grandes las bendiciones que hemos alcanzado en ti, y no queremos desperdiciarlo. Tu palabra dice, Señor, que entre tanto el heredero es niño, no se diferencia en manera alguna del esclavo, aunque sea señor de todo. Muchas veces hemos vivido como esclavos, como mendigando, como no teniendo nada, porque no hemos madurado, porque hemos sido niños todavía en nuestra forma de pensar, porque todavía estamos caminando con criterios equivocados respecto a nuestra naturaleza de hijos. Caminamos rendidos, doblegados, y no te honramos, no te mostramos a los hombres como tú realmente eres. Hemos provocado vergüenza antes que honra al reino. Queremos salir de esto, queremos salir de este aletargamiento, sacudirnos y madurar y decirte, Señor, hijos y herederos maduros somos. Ya no somos esclavos para vivir como esclavos, porque un esclavo no disfruta de nada. Todo lo padece, pero también todo lo anhela y nunca nada alcanza. Ya no somos esclavos. Tú nos has dado tanto amor que nos has dado el espíritu de hijos, el espíritu del Hijo, que clama en nuestro ser: Abba Padre, eres mi Padre, eres mi Padre. Tengo tu naturaleza, puedo vivir en conformidad como tú me pides que viva. Puedo pensar de la manera como tú me pides que piense. Puedo rendir mis pensamientos y doblegarlos, Señor, si no quieren someterse a la manera de vida que tú has establecido. Yo quiero una vida de abundancia, yo quiero una vida de prosperidad, yo quiero una vida de salud, yo quiero una vida, Señor, gloriosa. Y la he de perseguir, no importa cuánto sufrimiento, cuánto me cueste. Por la vida está la vida misma. Porque tú lo compraste y me rehúso, Señor, a ponerte negativa, Señor, a decirte no quiero esto. Tú lo compraste para nosotros, y no solo para que nosotros lo disfrutemos como egoístas, sino para que compartamos de estas bendiciones a muchos y hagamos bendecir la vida de miles y millones de personas alrededor del mundo. Señor, puedes contar con nosotros, queremos serte leales, no queremos, Señor, cambiarte a ti por un peso, no queremos cambiarte por nada terrenal. Sabemos que tú nos has dado el poder para vencer a este mundo,
Y tú dijiste, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ayúdanos a vencer a este mundo. Ayúdanos a sobreponernos a este mundo, a estar por encima de lo natural, Señor. A empezar a caminar en esas dimensiones de gloria y de poder que tú, Señor, tienes por naturaleza. Tú eres el Dios de gloria, el Dios poderoso, todopoderoso. Tú dijiste, al que cree nada le será imposible, nada le será imposible. Y no queremos tener limitaciones, no rehusamos a las limitaciones, porque esa no es nuestra naturaleza. Señor, renunciamos a esas limitaciones. Hoy podemos creer, Señor, podemos ensanchar nuestra mente y nuestro pensamiento, creyendo por cosas mejores que tú has establecido y comprado para nosotros, y tras de ellas iremos, Señor, porque tú vas delante nuestro como poderoso gigante, y seguimos tus pisadas de victoria, y seguimos tus pisadas de bendición. A ti te costó en la cruz, te costó tanto, tanto, tanto sufrimiento, nuestro bienestar y nuestro bien, que no queremos rehusarlo, recibir. Hoy lo admitimos, hoy lo recibimos, hoy lo creemos. Hijos y hijos, herederos, herederos, herederos somos por quienes somos. Te damos gracias por romper las cadenas de esclavitud, de mentiras, Señor, que nos han agobiado. Hoy se rompe toda esclavitud de nuestras vidas. Hoy se rompe todo pensamiento de esclavitud en nuestras mentes. Hoy se rompe desde ahora y para siempre toda forma de esclavitud a la que nos hemos doblegado. Hoy nos sabemos hijos, nos sabemos libres para la gloria de Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchísimas gracias por estar en sintonía de estos mensajes. Le pido, por favor, compártalo y denos un like. Esto lo pedimos para que el algoritmo de YouTube pueda hacer, que le pueda sugerir a otras personas que también tienen hambre y sed de la palabra de Dios, y le pueda sugerir este mensaje. Así que, por favor, apoye este canal, ayúdenos a compartirlo y a darle un like. Muchísimas bendiciones.